¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de infecciones por enterobacterias y Vibrio cholerae. Vamos a ver tres especies bacterianas importantes de enterobacterias, comenzando con una introducción sobre esta especie de enterobacterias que va a tener las mismas características para la E. coli, para Shigella y para Salmonella. Tienen las mismas factores de virulencia, tienen las mismas características comunes. Ya, chicos. Entonces, Shigella, Salmonella y E. coli son bacilos gram negativos móviles anaerobios facultativos, por lo que sobreviven en zonas sin aire o sin oxígeno y zonas también con aire, ya que son catalasas positivos. También fermentan glucosa y fermentan lactosa. Al fermentar lactosa hay que diferenciarlas bioquímicamente. La E. coli es fermentadora de lactosa, mientras que la Salmonella y la Shigella no fermentan lactosa. ¿Sí? ¿Qué más? No forman esporas. Ese es otro punto importante. No forman esporas y son resistentes a sales biliares y son oxidasa negativos. Esas características son las que comparten todas las enterobacterias. O sea, las tres especies que vamos a ver de coli, salmonella y shigella, esto lo tienen. ¿Sí? Dentro de los factores de virulencia está su principal endotoxina, que es el lipopolisacárido, donde ahí se encuentra en sí la toxina, que es el lípido o antígeno A del lipopolisacárido, que cuando la bacteria muere lo libera e induce de forma intensa. Es un antígeno ya que produce mayor activación del sistema inmune, produciendo mayor liberación de citocinas, activación del complemento, ¿sí? Y etcétera. Es un potente productor de sepsis, ¿sí? Cuando se libera mucho el lípido A del LPS, potencia la sepsis. Luego tenemos la cápsula. En la cápsula, como toda cápsula que hemos visto en infectología, nos ayuda para hacer una protección antifagocítica, ya que evita la unión del complemento del sistema alterno, principalmente la C3, y así que ésta no se active y luego con la C3b eh, haga la opsonización y fagocitosis. Igualmente, los antígenos capsulares, que son el antígeno Q, ahí lo tienen, también repelen la fagocitosis. ¿Ya, chicos? Entonces, antígeno A es del lipopolisacárido, el antígeno K es de la cápsula, el antígeno H es de los flagelos. ¿Ya, chicos? Como pueden ver, los enterobacterias, o sea, E. coli, Salmonella y Shigella comparten esos antígenos. Luego tenemos la variación antigénica, donde está el antígeno somático del polisacárido, que es el antígeno O. O sea, el lipopolisacárido, su lípido es el antígeno A. Su polisacárido es el antígeno O. Ya, no te olvides. Antígeno O, polisacárido, lípido A, ambos forman parte del lipopolisacárido. El cápsula es antígeno K y la flagelo es bueno, ahí se va a encontrar el antígeno H. Estos antígenos van a variar, se van a expresar o no, ¿sí? Se van a expresar o no, dependiendo la situación inmunológica del paciente. Luego tenemos el sistema de secreción de tipo 3, que lo comparten todas las enterobacterias. Es una jeringa molecular que facilita el ingreso, ¿sí? El ingreso de factores de virulencia hacia la célula huésped. Ya también hay proteínas fijadoras de hierro, porque estas bacterias, ¿sí? Compiten con la unión al hierro. Nuestro sistema inmunitario produce la lactoferrina de forma local para poder evitar que se una al hierro la bacteria y así competir con estas proteínas fijadoras de hierro, o de forma sistémica produce la lepsidina, ¿sí? Una proteína hepática que evita la absorción de hierro y la liberación de hierro de depósitos, haciendo que el hierro sérico disminuya en procesos infecciosos, para que así la bacteria no capture hierro y pueda disminuir su metabolismo y al finalmente morir. Ya, chicos, dentro de estos puntos, entonces, en general, chicos, yo no he colocado el tratamiento para cada especie, porque acá lo estoy colocando para en general, porque las enterobacterias tienen los mismos fármacos para poder matarlas. Cuando mi paciente no tiene signos de gravedad y no se hospitaliza, o no tiene sepsis, en otras palabras, ¿ya? Y el manejo es ambulatorio,
en casos no complicados, se utiliza una fluoroquinolona de segunda generación que su mecanismo de acción es inhibir el ADN girasa y la topoisomerasa 4, ¿sí? De la bacteria, que se conoce como ciprofloxacino. El ciprofloxacino es el antibiótico por excelencia en la actualidad para casos no complicados mediados por enterobacterias. 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante unos 5 a 7 días de forma ambulatoria, siempre y cuando hay que tener indicaciones, ¿sí? Que vamos a ver en algunas bacterias que no todas infecciones de enterobacterias utilizan antibióticos. Hay unas necesidades importantes, ¿ya? Recuerden este punto. En casos complicados, la cefalosporina de tercera generación, recuerden que forma parte de los betalactámicos y que inhibe estos betalactámicos de la síntesis de la pared, siendo esta también en la misma acción, tenemos a la ceftriaxona. Se utiliza en 2 gramos endovenoso cada 24 horas durante 7, 10 hasta 14 días, ¿no? Cuando se hospitaliza el paciente. Eso obviamente cuando hablamos de enterobacterias que son sensibles. ¿Sí? Sensibles. Recordar y pueden añadir aquí en sus cuadernos o apuntes, añadir, recordar las infecciones intrahospitalarias, donde ahí tenemos al E. coli, más que todo a la Cinetobacter, a Klebsiella, como bacterias resistentes, ¿no? A beta-lactamasas o que producen beta-lactamasas que son las famosas BLE, ¿sí? Las famosas BLE. Así que la ceftriaxona en esas situaciones no me sirve, ni tampoco las fluoroquinolonas, cuando son enterobacterias de tipo BLE. ¿Ya? Ahí, ¿qué utilizaríamos, chicos, cuando son BLE? Carbapenémicos, ¿sí? Como primera opción cuando son BLE. Si los carbapenémicos, hay enzimas que degradan carbapenémicos porque hay algunas bacterias que tienen ese mecanismo de resistencia y en el cultivo los carbapenémicos salen con la R de resistencia, hay que optar por la polimixinas, ¿ya? La polimixina como la colistina, ¿no? Que es el nombre de esa antibiótico que se utiliza cuando existe resistencia a los carbapenémicos y son bacterias de tipo BLE, como las enterobacterias. Comúnmente el E. coli, dentro de este grupo que estamos viendo, la Shigella y Salmonella raramente me hacen infecciones intrahospitalarias. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver la E. coli, la bacteria más popular y famosa dentro de la microbiología y la medicina. Recuerden que el E. coli es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo móvil, ya que se localiza a nivel del intestino delgado y grueso y que tiene diferentes cepas gastrointestinales, que son 5: la E. coli enterotoxigénica, la enteropatógena, la enteroagregativa, la productora de chiga o enterohemorrágica y la enteroinvasiva. Entonces, la enterotoxigénica ya tiene como factores de virulencia específicos para su cepa, porque comparten los mismos que hemos visto en enterobacterias al principio, pero específicamente para esa cepa producen toxinas, una toxina termolábil y una toxina termoestable. ¿Ya? Esas toxinas van a ir a los enterocitos y generan una hipersecreción de líquidos y electrocitos, perdón, electrolitos, ¿ok? Entonces, una del cuadro clínico, ¿sí? De la enterotoxigénica, para ir acorde a la cepa, va a ser una diarrea aguda infecciosa, o sea, una diarrea, unas deposiciones líquidas más de 3 veces al día, de consistencia obviamente líquida o semilíquida, durante durante menos de 14 días para que sea aguda. Recuerden, una diarrea aguda, si es que ya vienen de gastro o aún van a rotar por gastro, se define como menos de 14 días de deposiciones líquidas. Diarrea es deposiciones semilíquidas o líquidas más de 3 veces al día, ¿ya? Más de 3 veces al día. Entonces, esto tenemos una diarrea aguda. Bacán. ¿Sí? Si un paciente ha consumido alimentos contaminados porque la exposición es netamente o la transmisión es fecal oral, ya la vía de transmisión, la puerta de salida es las heces mediante el tracto gastrointestinal y la vía de entrada es la boca mediante la ingesta de alimentos contaminados o agua contaminada. ¿Ya, chicos? Entonces, si el paciente ha consumido alimentos de dudosa procedencia, durante los últimos 2 días, ¿sí? 2 días o un día anterior o hace 2 días,
y presenta actualmente posiciones sin moco y sin sangre para que sean acuosas, ¿ya? Acuosa, una diarrea acuosa es sin moco y sin sangre, ¿ya? Recuerda, esa es diarrea aguda acuosa. Entonces, esto, ¿ya? En un promedio de 3 a 5 días dura esa diarrea, ¿sí? Por lo que, más que todo, el manejo sería hidratación, nada más. No necesito antibióticos. Diarreas acuosas no se necesita antibióticos, ¿ok? No se necesita antibióticos. ¿Ya, chicos? Entonces, es importante saber que las diarreas agudas acuosas y las E. coli que me producen estas o se relacionan con estas, o las salmonelas o shigella que se relacionan con diarreas agudas acuosas, no se manejan, ¿sí? No se da antibióticos, ¿ya? No se da antibióticos. Solamente las diarreas con sangre y con moco, o sea, las diarreas disentéricas asociadas, cuando tengo una diarrea con sangre y con moco asociado a fiebre y a dolor abdominal intenso, se conoce como síndrome o disentería, ¿ya? Entonces, en disenterías, si es que el paciente no tiene sepsis, no sepsis, le puedes dar ciprofloxacino. Si tiene sepsis, el paciente con un foco de diarrea disentérica, hay que hospitalizar y darle ceftriaxona. Ya siempre y cuando la diarrea sea con sangre, con moco, con fiebre y dolor abdominal intenso. Más que todo esto, ¿ah? Sangre y moco. Pero en las diarreas acuosas, hidratación no se recomienda dar ciprofloxacino, ¿ah? Solamente hidratación, ya que, recuerden, persiste en un promedio de 3 a 5 días, ¿sí? Luego tenemos la enteropatógena. La enteropatógena, vamos a ver su parte fisiopatológica. La enteropatógena se adhiere a las células epiteliales, ¿sí? Forma haces de bacterias que más que todo alteran la estructura de las microbiosidades. Al adherirse, atrofian a las microbiosidades. Esto que genera malabsorción, ¿sí? Produce malabsorción y es un tipo de diarrea indirectamente infecciosa, ¿no? Porque no invade, no produce toxinas, pero sí está presente la bacteria adherida, ¿no? ¿Ya? Pero lo que genera es que las microbiosidades, ¿sí? Acá tenemos las microbiosidades de los enterocitos, al adherirse la bacteria, lo atrofia, ahí lo tienen atrofiado, ¿sí? Ahí ese es el cambio. Entonces, ¿qué produce eso? Que los nutrientes y electrolitos no se absorban como se absorben aquí. Entonces se acumulan y como son solutos de peso molecular alto, al acumularse producen mayor presión osmótica en la luz intestinal. Entonces los líquidos que se encuentran, más que todo el agua que se encuentra en la mucosa, empieza a ir por la ósmosis hacia la luz. Y es lo que genera una diarrea acuosa, ¿no? Producido por una mala absorción intestinal generado por la adhesión a las microbiosidades de la E. coli enteropatógena. ¿Ya, chicos? Entonces, afecta comúnmente a niños menores de 2 años y es una diarrea aguda acuosa que tiende a ser grave, por lo que el manejo debe de ser hidratación. La hidratación es muy importante, ¿ya? La hidratación es importante en la E. coli enteropatógena. Luego tenemos la E. coli enteroagregativa. Igual va a tener fimbrias de adherencia agregativa en donde forman ladrillos apilados, no te olvides, las E. colis en la luz intestinal adherente a la mucosa, ¿sí? Adherente a la mucosa. La adherencia al epitelio estimula la liberación de citocinas y produce una diarrea inflamatoria, ¿ya? O sea, el uso de fimbrias estimula y son antígenos para la mucosa intestinal. En cambio, el uso de pilis no lo consideran y simplemente existe una alteración estructural de las microbiosidades. La enterogregativa, entonces, al ser una diarrea inflamatoria, ¿sí? Tiende a ser una diarrea secretora acuosa inflamatoria asociada a fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal y acompañado de células inflamatorias en las heces, pero no con sangre ni con moco, posiblemente con moco, pero no con sangre, ¿sí? No con sangre, porque no es invasiva, no produce úlceras o no produce erosiones profundas por la invasión en sí, ¿ok?
Esa es la enterogregativa, por lo que esta también se maneja con hidratación y hay que considerar el uso de antibiótico como ciprofloxacino cuando tiene moco. La E. coli enterohemorrágica, productora de la toxina de Shiga, ya entramos a bacterias que infectan intestino grueso y colon, en donde sí es un punto importante, ya que estas bacterias son invasivas, ¿sí? Y producen toxinas, más que todo la productora de toxina de Shiga 1 y tipo 2. Estas toxinas estimulan a la expresión de citocinas inflamatorias, produciendo una inflamación intensa en la mucosa del colon, ¿sí? A su vez, la toxina de tipo 2 puede ir hasta el riñón y lesionarme células endoteliales glomerulares. Entonces, la E. coli enterotoxigénica, perdón, la E. coli enterohemorrágica es un tipo de diarrea disentérica, donde va a haber una colitis hemorrágica, es una diarrea sanguinolenta. A estos pacientes con E. coli enterohemorrágica hay que darles antibióticos dependiendo de su situación, ¿no? Cipro o Ceftria, si es que tiene criterios de hospitalización, sería ceftriaxona. No olvidar también que una complicación de la E. coli enterohemorrágica sería el síndrome hemolítico urémico producido por la toxina del Shiga de la propia E. coli enterohemorrágica, ¿sí? Esta tiene una triada: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. No te olvides. Luego tenemos la enteroinvasiva que netamente, como dice su nombre, se encarga de la invasión y destrucción del colon, o más que todo de la mucosa colónica, por medio de la hemolicina que hace una lisis excesiva de las células epiteliales del colon. ¿Ya, chicos? Esta también nos da una forma disentérica. Así que las E. colis que se manejan con antibióticos son estas dos. Ahora vamos a ver salmonela. La salmonela, chicos, es una infección producida por la especie Salmonella entérica y más que todo la subespecie uno, donde la de importancia es Salmonella typhi, ¿sí? Eh, Dentro de la Salmonella typhi es la que me va a dar la fiebre tifoidea, ¿sí? El resto de salmonelas, ya, el resto de salmonelas como la que me genera salmonelosis, de chicos, como Salmonella typhini murium o Enteridis, se asocia con el consumo de alimentos derivados de aves, ya recuerden, derivados de aves, contaminados obviamente, y con diarrea aguda acuosa, ¿sí? Diarrea aguda acuosa. El manejo como es acuosa es sin antibióticos. Lo que sí vamos a sondar a profundidad es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea tiene un periodo de incubación entre 8 a 14 días. Luego de ese periodo de incubación de 8 a 14 días, en otras palabras, es desde que el paciente consume el alimento contaminado, ya, consume el alimento contaminado, entre 8 a 14 días empieza a tener su primera manifestación clínica, ya, generando así en ese periodo de incubación de 8 a 14 días e el inicio de la enfermedad que va a durar una semana, más que todo en la fase inicial, empieza con febrícula, malestar general, dolor de cabeza y cefalea. Perdón, dolor de abdomen y cefalea. ¿Ya, chicos? Eso sucede luego de ese periodo de incubación, ¿ya? En donde luego de haber incubado y luego de haberse unido a los macrófagos, ya porque la Salmonella typhi le gusta los macrófagos y se aprovecha de esto cuando son fagocitados para luego liberarse del fagosoma y así que el macrófago lo transporte y lo va a transportar a muchos órganos linfáticos y hematopoyéticos o órganos reticuloendoteliales, mejor dicho. Va a ir al hígado, va a ir al vaso y va a ir a adenopatías, bueno, ganglios linfáticos mesentéricos. La inflamación de los ganglios linfáticos mesentéricos me va a dar el dolor abdominal característico, de- sí, persistente de nuestra fiebre tifoidea en la primera semana. ¿Ya, chicos? La bacteremia que se sucede en la sangre genera la fiebre también, o bueno, la febrícula. Si el paciente
persiste con la fiebre, que es el síntoma y signo más frecuente dentro de la fiebre tifoidea, junto con la cefalea, dolor abdominal y anorexia y escalofríos. Ahí lo tienen. O sea, más del 50% de pacientes presentan estos síntomas característicos, ¿ya? Que son inespecíficos, ¿sí? Y más que todos estos síntomas aparecen durante la primera y segunda semana, que es eh, donde más frecuentemente se diagnostica la fiebre tifoidea, ya que con la era antibiótica y las pruebas diagnósticas que se han dado en la actualidad, ya no llegan muchos pacientes a hacer una tercera fase de complicaciones. Luego de que las bacterias sean fagocitadas y diseminadas por el sistema retículo endotelial, eso sucede durante la primera y segunda semana, ¿sí? Durante la fase inicial y la fase de estado, acuérdense. En la fase de estado el paciente presenta una fiebre asociado a bradicardia. Recuerden en semiología y a nivel fisiológico también que cuando existe fiebre, por cada grado de fiebre que aumenta, se aumenta 10 latidos por minuto a partir de los 100 latidos máximos, ¿sí? O sea, en otras palabras, hay taquicardia, ¿ya? Por cada grado que se aumenta, debe de aumentar teóricamente 10 latidos por minuto en cualquier fiebre, excepto la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea existe una disociación entre la frecuencia cardíaca y la temperatura, conocido como signo de Faget. Esta fiebre y bradicardia es característico de la fiebre tifoidea. A su vez, se asocia con hepatoesplenomegalia dolorosa. Sí, recuerden que ahí es donde también va nuestra Salmonella typhi. Y también con lesiones dermatológicas de tipo maculopapular, una erupción maculopapular de color salmón en tronco y abdomen, respetando extremidades, que se conoce como roceola tífica. Ya, chicos, una vez se haya pasado la fase 2, que es la fase de estado que dura también 7 días y pertenece a la segunda semana de enfermedad, viene las complicaciones, que son más que todo la reinfección del ilion y la ulceración posterior de las placas de Peyer. Estas ulceraciones producen hemorragia digestiva baja en la tercera semana de enfermedad o de sintomatología. eh, y si es que esas úlceras se pueden perforar, sí, esas úlceras se pueden perforar, ¿ya? La perforación intestinal es una causa que era frecuente en la era no antibiótica y por eso la fiebre tifoidea, por más que todo esta patología, se considera también que era una patología quirúrgica, pero con el uso de antibióticos ha disminuido los casos que lleguen a estas fases de complicaciones. Si el paciente sobrevivía a dichas complicaciones, ya venía una cuarta semana, que es donde existe una disminución progresiva del cuadro clínico. Recordar que la edad media de presentación es en niños, como pueden observar, y el 75% pertenece a menores de 10 años, ¿sí? O sea, la edad media es 7 años, comúnmente menores de 10 años, es en la actualidad la fiebre tifoidea, ¿ya? Dentro de los exámenes complementarios tenemos al hemocultivo, al coprocultivo, al mielocultivo y a la prueba de Widal, ¿sí? Como pruebas diagnósticas importantes que también se van a usar según cada semana. Un ejemplo, recuerden que el periodo de incubación es unos 8, ¿sí? Recuerden, unos 8 a 14 días. Acá te lo cito otra vez, ya 8 a 14 días. Aquí inicia la sintomatología, ¿sí? Ya una vez cultivado y hacer un número grande de bacterias, traspasan la mucosa intestinal y se diseminan por medio de los macrófagos a diferentes órganos. En esta fase, que es más que todo de diseminación, que es bacteremia, en esta primera semana, los hemocultivos son positivos en un 80-90% de casos, por lo que es la prueba también más usada y se debe de usar en la primera semana del cuadro clínico. Ya acuérdate, hemocultivos positivos. ¿Sí? Luego de la segunda semana, la fase de estado, no te olvides, donde está el signo de Faget, la disociación entre fiebre y bradicardia. También aparece el hepatoesplenomegalia, ¿sí? Y la roseolia tífica distintiva en la piel.
Acá el coprocultivo es el método con mayor precisión, ¿ya? Es menos eficaz en la primera semana, pero sí es diagnóstico en la segunda principalmente, ¿ok? En la segunda semana, ¿ya chicos? Luego tenemos la prueba de Widal. La prueba de Widal nos va a identificar más que todo cuando estemos en una tercera y cuarta semana, ¿sí? Ahí sirve la prueba de Widal, tercera y cuarta semana. A partir de la tercera y cuarta semana, la prueba individual va a salirme positiva. Se detecta que una prueba individual con títulos de antígeno O, recuerden, el antígeno O es el antígeno del lipopolisacárido de las enterobacterias. El antígeno H es el antígeno flagelar de las enterobacterias. Recuerden que la Salmonella typhi es una enterobacteria. Entonces, los títulos superiores a 180 en el antígeno O o a 160 en el antígeno H son no se interpretan como una prueba de Widal confiable y positiva. Recuerda que la prueba de Widal tiene falsos positivos, como es en la salmonelosis de bacterias no tíficas, en la tuberculosis, en la malaria, en el dengue, como patologías frecuentes en nuestro país o contexto socioeconómico. ¿Ya, chicos? Otras pruebas que también se pueden utilizar que no son clásicas, ¿ya? Es el mielocultivo, que es la prueba más sensible, pero es más invasiva y costosa. También tenemos la ELISA contra anticuerpos contra el polisacárido capsular, la PCR, que tiene una buena sensibilidad y especificidad, más que todo no es proteína C reactiva, es la cadena de reacción polimerasa, ¿sí? La cadena de reacción polimerasa, que es útil para diagnosticar cuando tienes los cultivos negativos, pero clínicamente sospecha de fiebre tifoidea. ¿Ya, chicos? Dentro de otros exámenes que no son diagnósticos, más que todo hemograma completo, ¿sí? Electrolitos séricos, proteína C reactiva, ¿no? La proteína C reactiva es la que se eleva en su mayoría de casos, ¿no? Ahí lo pueden ver, 73% de pacientes eleva PCR en fiebre tifoidea. La anemia y la eosinopenia, lo pueden observar, son signos hematológicos frecuentes en la fiebre tifoidea, ¿sí? Ahora vamos a ver. Recuerden que la fiebre tifoidea es el mismo manejo, ciprofloxacino o ceftriaxona, dependiendo si hay complicación o no. Ahora vamos a ver Shigella, ¿sí? La Shigella, especialmente se estudia la Shigella dysenteriae tipo 1, ¿ok? Es una bacteria, es una enterobacteria, por lo que es una gram negativa. Dentro de las gram negativas es la única que es inmóvil, ¿sí? Habíamos dicho que las demás, las dos anteriores eran móviles. Es anaerobia facultativa y no forma esporas, ¿ya? Su transmisión es fecal-oral. Su tamaño de inóculo debe de ser 10 a 200 microorganismos. Y su periodo de incubación es de 1 a 3 días en promedio, ¿sí? De 1 a 3 días. A nivel fisiopatológico, la Shigella genera una invasión, daña el epitelio del colon, ¿sí? Acuérdense que afecta colon, ¿ya? Además produce toxinas. La propia toxina del Shiga, al invadir y destruir las celulitas, produce mayor inflamación, ¿sí? Por lo que la diarrea por Shigella dysenteriae, esta especie, acuérdate, es la causa más frecuente de diarrea disentérica en adultos y en niños, ¿sí? La Shigella dysenteriae es la causa más frecuente de diarrea disentérica. ¿Ya? Recuerden que la disentería, para hacerle un plus y añadan también para sus otras patologías en E. coli, es un dolor abdominal de tipo cólico intenso, con diarrea sanguinolenta con moco y sangre, fiebre alta, ¿sí? Más que todo esa triada, hablamos de disentería. Otras shiguelas como la Bowdy y la Zonei son diarreas acuosas, sin moco y sin sangre, que se pueden asociar con náuseas y vómitos y un fiebre, pero no tan alta como lo hace la disentería. Ahí tenemos dos imágenes de diarreas o de posiciones líquidas características para cada una. Dentro de los exámenes complementarios, la Shigella dysenteriae en su diarrea disentérica produce leucocitosis con desviación a la izquierda en el hemograma,
pero también puede haber leucopenia, anemia y trombocitopenia como formas hematológicas disminuidas. ¿Qué más? Vamos a tener que la función renal y la función hepática son importantes en esta patología. ¿Y por qué tengo que pedir bilirrubina? ¿Por qué tengo que pedir creatinina? ¿Por qué me puede dar leucocitosis o leucopenia, anemia y trombocitopenia? Porque es un foco séptico. Entonces, en otras palabras, estas manifestaciones me indican disfunción multiorgánica, que me sirve para diagnosticar sepsis, ¿sí? Acuérdense ese tema que hemos visto. Dentro de los exámenes en heces, me sirve más que todo para ver si los leucocitos están en las heces y hay presencia de que esa característica rojiza de las heces sean eritrocitos a nivel microscópico, o sea, sangre. Ya chicos, también se puede cultivar las heces y darnos este resultado de Shigella dysenteriae. Cuando el paciente también diagnosticamos sepsis, hay que hacerle su hemocultivo, ¿no? Siempre en casos complicados, o sea, pacientes con sepsis, en otras palabras, es casos complicados. Ya, chicos. El resto de pruebas es un plus, ¿ya? Pero la Shigella dysenteriae es disentería con como foco séptico y sus disfunciones multiorgánicas. Como son casos complicados, la mayoría de Shigella disentería es, el manejo sería con ceftriaxona endovenosa, ¿sí? Ceftriaxona endovenosa. Las complicaciones de la Shigella dysenteriae las mencionamos. Tenemos que pueden perforar el colon, que pueden producirme obstrucción intestinal, que pueden producirme una inflamación intensa del colon que produce un megacolon tóxico. También puede producirme prostatitis y prolapso rectal, ¿ya? Más que todo en niños pequeños. Las sistémicas, sepsis como forma de bacteremia, el síndrome hemolítico urémico. Recuerden que la toxina que produce la Shigella también la comparte con la enterobacteria, perdón, la E. coli enterohemorrágica, ¿sí? La E. coli enterohemorrágica. Y vamos a pasar ahora con una bacteria que no es enterobacteria, pero sí está dentro de las diarreas que estamos viendo, ¿no? Que es la infección por Vibrio cholerae. Acá te lo resalto, no es una enterobacteria, es una bacteria aparte, ¿sí? Es gram negativa, en forma de coma, característica, es móvil ya que presenta un flagelo, ¿ya? El serotipo más importante dentro de las vibrocholerae es el tipo O1, donde tenemos el biotipo clásico y el biotipo TOR, ¿ya? El biotipo TOR. Luego, en el 1992, que es la última vez que hubo la pandemia, el serotipo de Bengala o 139 fue el último descubierto. ¿Ya, chicos? La transmisión es fecal oral, ya a través de agua más que todo contaminada o alimentos contaminados que se usa agua, ¿sí? Por lo que el agua es el principal contaminante en la Biblia cholerae. El periodo de incubación varía desde unas 3 o 4 horas hasta 5 días, ¿sí? O sea, puede ser una diarrea brusca o una diarrea que luego de comer o consumir alimentos contaminados hace 5 días aparece, ¿ya? En promedio de 2 a 3. Acá se necesita una dosis de inoculación muy alta en comparación con Shigella. Miren, en Shigella se necesitaba de 10 a 200 bacterias. De 10 a 200 bacterias. El cólera se necesita para que pueda inocular 10 elevado a la 9. O sea, en otras palabras, 1.000 millones de bacterias se necesitan para poder hacer una infección por cólera. Recuerden que el cólera en la actualidad es muy raro, sucede en zonas endémicas comúnmente en Haití o en África, e históricamente ha habido 7 pandemias. La última pandemia del 91 llegó al país, ¿no? Y durante el 91 y 92 y 93 hubo una pandemia de cólera, así tipo como el COVID, ¿no? Que llegó en el 2020, ya duró también 3 años. A nivel fisiopatológico, el cólera produce una toxina muy parecida a la toxina de de la E. coli enterotoxigénica, ¿ah? Es la misma fisiopatología. Entonces, la E. coli enterotoxigénica comparte la toxina con el cólera, pero no son enterobacterias, no te confundas, solamente comparten la misma acción. Entonces, la toxina del cólera
Se une a un receptor gangliósido GM1, no te olvides, y estimula de forma persistente a la adenosina ciclasa, produciendo de forma excesiva AMP cíclico. Ahí lo pueden ver. ¿Ya? La toxina genera que se active de forma específica y persistente la enzima adenosina ciclasa o adenilato ciclasa. Esta cataliza la formación de ATP a AMP cíclico. Este AMP cíclico en cantidades enormes estimula la producción o la apertura de muchos canales de agua, de sodio, de potasio, de bicarbonato, ¿sí? Y genera una hipersecreción de electrolitos en conjunto con agua. Esto que genera una diarrea acuosa secretora con complicaciones de acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato. Clínicamente, el paciente ha comido hace unos 2 a 3 días en promedio, alimentos que contienen una gran cantidad de agua, arroz, mote, ensaladas o agua no hervida, sí, agua no hervida o agua, mejor aún, no clorada, no apta para el consumo humano. Entonces, luego de eso, unos 2 a 3 días de haber consumido eso, presenta diarrea acuosa profusa e indolora, o sea, sin dolor abdominal, simplemente hace deposiciones líquidas más de 3 veces al día, totalmente líquidas, descritas como agua de arroz. Literalmente, esto de acá es diarrea, chicos. Esto de acá es la diarrea por el cólera, ¿ya? Es común que no haya fiebre ni tampoco dolor abdominal. Puede que haya náuseas y vómitos. Entonces, la pérdida de agua constante, los vómitos, se asocian que el paciente desarrolle choque hipovolémico en las primeras 24 horas, ya que hace más de 3 deposiciones por hora, por lo que pierde 1 litro por hora aproximadamente. ¿Ya? Entonces hay que identificar en los pacientes con cólera y también para otros tipos de diarrea este cuadrito de deshidratación. Esto de acá, este cuadrito de deshidratación, chicos, me va a servir para los otros tipos de diarrea. ¿Sí? Para identificar más que todo eh, al paciente que esté deshidratado. Cuando tengo un paciente con deshidratación leve moderada, cuando está irritable, cuando está con los ojos hundidos, con la piel seca, con el signo de pliegue mayor de 2 segundos. Recuerden que es signo de pliegue, o sea, agarras la piel, le estiras y ves cuánto demora en colocarse otra vez. No es el llenado capilar, ¿ah? No es llenado capilar. Sí, no, no, no se confundan. Y si es que es un niñito y llora, tiene escasez de lágrimas. Cuando decimos que hay una deshidratación grave asociada a shock, cuando hay alteración de la conciencia, ¿sí? Hay taquicardia, hay hipotensión, hay piel fría o moteada, llenado capilar mayor de 2 segundos. Ahí hablamos de shock. Ya, ahí hablamos de shock. ¿Ya, chicos? Eso anótenlo, todo lo que he dicho. El diagnóstico de cólera es clínico, una zona endémica, muchos pacientes con la misma sintomatología. Ahí hablamos de cólera. Ya. A nivel mm, de gol estándar, el cultivo de heces en el lagar TCBS, ¿sí? Aún sigue siendo el criterio para decir caso confirmado. Ya en el lagar tiosulfato citrato bilisacarosa. Entonces, una vez que el paciente tiene signos de deshidratación leve, moderado o grave, ¿ya? Cuando es grave, vamos a empezar con la más importante, ¿no? Cuando es grave, primero lo saco del shock. Como es un choque hipovolémico, ¿ya? La mayoría de veces es choque hipovolémico. En el cólera es choque hipovolémico, chicos, ¿ya? La sepsis no se da en el cólera porque simplemente es toxinas, no invade, no es infección profunda en la mucosa. No hay citocina, simplemente es una toxina que produce hipersecreción, nada más. Entonces, como es grave, el shock, sí, una deshidratación grave con shock, primero vamos a colocar al paciente o sacarlo con bolos de solución salina al 0,9%.
¿ya? Eso es lo primero que debes de hacer cuando tienes una deshidratación grave con shock. Lo sacas del shock y ahí ya viene tratamiento de rehidratación, ¿sí? Tu TRH, tu terapia de rehidratación. En cambio, deshidratación leve y moderada, de frente va a terapia de rehidratación, ¿sí? Comúnmente en el cólera, solo en el cólera, se recomienda endovenoso ambos y con una solución que es la solución de DACA, porque es la solución que más se asocia a las pérdidas de la diarrea por cólera. Comparen nada más. No es exactamente igual, pero sí tiene las mismas cantidades que las pérdidas que se dan en la diarrea de cólera, la solución de DACA. ¿Ya, chicos? Por otro lado, abro un paréntesis para diarreas por E. coli o por salmonela, que sean diarreas acuosas, ¿no? Más que todo. Luego de sacar el shock, si es que estaba en grave o si hay deshidratación moderada, utilizo mi terapia de rehidratación endovenosa mediante solución polielectrolítica. Recuerden, solución polielectrolítica se utiliza para diarreas agudas acuosas con deshidratación moderada, grave, pero sin shock. Porque si tienen shock, primero lo saco con un bolo de solución salina. ¿Ya? Recuerden, si es únicamente cólera, solución de DACA, por lo que la solución de DACA no se usa mucho, ya que el cólera no es tan frecuente actualmente. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? El cólera se puede dar la opción de dar manejo antibiótico, siendo una diarrea acuosa, como el manejo con tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas por vía oral por unos 3 días, ¿sí? Más que todo eso se da en adultos y en mayores de 8 años, ¿ya? También se le puede dar ciprofloxacino, ¿no? Ya, chicos, ciprofloxacino, 500 miligramos, vía oral, dosis única diaria por 3 días. Eso sería todo. Nos vemos en una siguiente clase, chicos. Espero que hayan aprendido mucho. Gracias.